Buenas noches, chicas, bienvenidas. Buenas noches, Miss. ¿Cómo estás, Ruth? Buenas noches. Buenas noches, Miluska. Buenas noches, Rosario. Erika, buenas noches. Manuelita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Giselle. Buenas noches, Arlet. Estaba con blusita, pero me ha dado frío. Maidu, Stephanie, buenas noches. Bienvenidas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Me parece que hay una especie de virosis. No sé si por ahí alguna de ustedes está mal con el estómago. Porque son, acá en la familia, tres han estado mal con el estómago. Hasta yo, que yo normalmente no me enfermo el estómago. Natalie, buenas noches. Hoy día no me siento muy bien. Ya hace un mes todos en mi casa. Oh, me parece que debe ser algún otro tipo de virosis, ¿no? De que siempre, estacional sobre todo, que aparece por la estación. Es viral, sí, pues, es viral. No, porque hoy día amanecí así, y la verdad es que hoy día tenía clases en la mañana, y bueno, como ustedes a esta hora, pero en la tarde, después de almorzar, almorcé algo, y de ahí me he echado a dormir porque de verdad que me sentía mal, no había dormido toda la noche, con estómago flojo, dolor de estómago, tenía náuseas. Cualquier cosa me puede ocurrir, pero que del estómago, bien difícil, ¿ah? Bueno, así que estoy ahorita con el cuerpo descompuesto. Estaba con mi blusa, pero me he ido a poner, por eso me demoré un poquito a poner esta tipo casaquita, porque de verdad que yo siento frío, pero aún así creo que me estoy enfriando. Hoy día vamos a hacer una clase un poquito diferente y les voy a explicar por qué. La próxima semana nosotros tenemos que ir presentando nuestros avances, ¿no? Entonces ahí les he puesto, si ustedes revisan su plataforma en la semana 8, es lo que nosotros hemos avanzado hasta la fecha, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ordenar, lo vamos a organizar para poderlo presentar. Si ustedes observan, permítanme, estoy llena de papelerías acá. Cuando me toca con ustedes, de verdad que me lleno de papeles porque tengo que tenerlos todos a la mano. El proyecto, acá está. El proyecto de investigación que está en la plataforma. Acá justamente nos muestra cuál es la estructura que nosotros debemos de ir trabajando de nuestro proyecto. A ver, sí. Entonces, esta es nuestra estructura. ¿Pueden verlo? Ya está en la página 7 de este guía número 2, que es el proyecto de investigación. Aquí es donde está justamente su línea de investigación, lo que ustedes tienen que tener, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que vamos a ir ordenando nuestro proyecto. Ahora, este proyecto, a ver, por acá creo que está. Permítanme un ratito que perdí la hojita. Sí. Este de proyecto es para los dos tipos de enfoque,
tanto enfoque o tipos de investigación, ¿no? Diversos, ya sea cuantitativo, cualitativo, es el mismo modelo, el mismo proyecto, ¿ya? Entonces tómenlo en cuenta, las chicas que están haciendo enfoque cualitativo y cuantitativo, esta es la forma en que se va a ir presentando. Todavía no les estoy pidiendo esto, pero si lo pueden ir trabajando, trabajenlo, pero para esta semana no es la prioridad. La prioridad para esta semana, también los niñitos de Miluja en el colegio están con el estómago, entonces debe ser un virus, definitivamente. Acá les voy a enseñar, permítanme un ratito, en la plataforma. Les he puesto. En la semana 8. Ya está, ahora les voy a compartir para que vean. En la semana 8 ustedes pueden ver acá qué es lo que vamos a presentar. Lo que hemos trabajado, ustedes ya tienen el título de investigación, ustedes son las autoras, la profesora soy yo. El tipo de investigación que están haciendo, ya lo saben. La línea de investigación también, eso ya lo saben ustedes, el año que estamos viviendo, que es el 2022. Y la realidad problemática, esa realidad problemática que tú planteaste en un comienzo, pero te vas a, de repente, a pulirla más en la forma como redactas. Lee lo que escribes. No escribas nada más, sino lee lo que escribes para que te des cuenta si está bien redactado, sobre todo, ¿no? Porque a veces decimos la COVID cuando es el COVID, porque el virus es el COVID, ¿no? La pandemia es una cosa y el COVID es otra cosa. Entonces, fijémonos bien que tenga concordancia, consistencia a lo que estamos hablando, porque esto es un lenguaje científico el que tenemos que ir utilizando. Acá, los antecedentes nacionales e internacionales, esto ustedes ya lo han avanzado, son 5 de cada uno mínimo por ahora. El fundamento teórico también ya ustedes lo han hecho. La matriz de consistencia también. Solamente fíjense bien los aportes que se le hicieron. La delimitación del problema, el diseño, tipo de investigación, el método. Y el nivel de investigación todavía lo podemos dejar, ¿ya? Pero hasta el método sí. Y eso es lo que voy a revisar la próxima semana en un solo documento. No me lo pongan por pedacitos ni me manden todo, sino ya en un solo documento, como que si ya estuviéramos armando nuestro proyecto de investigación. A ver, Victoria, buenas noches. Ya, está bien. Ya llegaste, sí, eso es lo importante. Entonces, eso es lo que tenemos que ir considerando, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Yo tengo que ir revisando lo que se ha trabajado la semana pasada, hasta la semana pasada, y tengo que darle los aportes para que ustedes puedan ir avanzando. De repente, si hay algo que corregir, lo corrijan, ¿no? Entonces, yo voy a hacer eso en esta hora de clase porque de verdad ustedes son un grupo bastante numeroso que no me da mucho tiempo en lo que es del día y quiero avanzarlo aquí en la hora de clase. Entonces, mientras nosotros vamos avanzando, bueno, ustedes y yo, porque ustedes van a tener un trabajo práctico que está acá también en el aula virtual. A ver, permítanme un ratito. En la semana 7, que es la que nos toca hoy, ustedes tienen este trabajo, ¿no? Que es tarea 1, organizador gráfico, ¿no? Tienen acá una lectura 1 y una lectura 5. Entonces, a un grupo le va a tocar la lectura 1, a otro grupo la lectura 5, pero todo lo subimos aquí, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer, pero primero vamos a desarrollar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, para poder desarrollar nuestra sesión, voy a compartir estos videos de aula. Préstenle atención. A veces yo pienso que cuando compartimos los videos se van a hacer otra cosa y los videos son muy explicativos. Ayudan mucho para comprender porque después ustedes me están preguntando lo que en el video está y no saben qué tienen en el video. Entonces, por eso es que pienso que no están atentas. Aprovechemos el tiempo, su tiempo ahora es para el curso de tesis 1, quédense enganchadas en el curso, no se distraigan porque después me escriben, me mandan mensajes porque no estuvieron atentas en clase y no consideran que yo también tengo otras aulas que ver y otros trabajos que hacer.
no siempre yo estoy recordándome, me dicen y me hablan como que yo supiese, me voy a recordar en ese momento cuál es tu trabajo o qué cosa hicimos, algún comentario, algún pedido que me hiciste. No, no siempre estoy pensando en eso, ¿no? Entonces, aprovechemos nuestro tiempo y hagamos lo mejor de nosotros para poder tener este proyecto bien desarrollado. Acuérdense que para ustedes es más importante que para mí, porque este proyecto necesitan ustedes que sea aprobado para que después el próximo ciclo hagan su tesis y se puedan titular pronto, ¿ya? Entonces vamos a ver este video con atención. Hola, mi nombre es Nieves Lorenzo, soy profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de la Candelaria y pertenezco al grupo de trabajo que presenta este proyecto de innovación educativa. El tema que me trae hoy aquí con todos ustedes es hablarles de cómo se redactan los objetivos e hipótesis de un proyecto de investigación. Comenzamos con la redacción de los objetivos y para ello empezaremos definiendo qué se conoce como objetivo. Hablaremos de objetivos, todas aquellas metas, fines, que un investigador se traza en lo que es su trabajo, su investigación. Por tanto, el objetivo va a informar del tipo de estudio que se va a realizar y va a intentar responder a las preguntas ¿por qué y para qué? Se derivan de aquellas primeras preguntas de investigación, aquellas primeras preguntas que se hace el investigador y que finalizan con esta pregunta de investigación. No debemos confundirla con aquellas acciones que debe realizar el investigador a lo largo de su proyecto. Podemos distinguir objetivos principales y objetivos secundarios. Pasaremos a hablar de los objetivos principales en primer lugar, diciendo que estos objetivos principales van a explicitar lo que se espera conseguir en términos de conocimiento, de adquisición de conocimiento. Por lo tanto, tiene que dar una noción clara de lo que se pretende conocer y va a derivar directamente de la pregunta de investigación. Les he traído aquí un par de ejemplos. El primero de ellos, evaluar la efectividad de una intervención educativa para el afrontamiento de la cirugía realizada en pacientes de cáncer colorectal en el Hospital Universitario de Canarias. Frente a estos tenemos los objetivos secundarios específicos que intentan responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer nuestro estudio? Por tanto, son aquellos propósitos, aquellas acciones específicas con los cuales conseguiremos el objetivo general. Derivan de este general una vez que lo hemos subdividido en partes que sean más reducidas y a la vez conectadas entre sí. Por tanto, van a ser un anticipo de cómo va a ser nuestra metodología de trabajo, porque enuncian variables, cómo se van a medir, cuáles son y la población de estudio a la que están dirigidas. Es importante hacer un enunciado correcto. ¿Por qué? Pues miren, este objetivo principal, si está correctamente enunciado, nos va a ayudar a enfocar el estudio, a evitar recopilar datos que sean innecesarios y que van a aparecer a lo largo de nuestra investigación y a organizarnos. Un objetivo específico bien redactado nos facilitará el diseño metodológico, como expliqué anteriormente, y sobre todo nos va a preparar de cara a la parte final de nuestro proyecto de investigación. Preparará la interpretación y la aplicabilidad de los resultados. Según la finalidad, podemos clasificar a los objetivos en descriptivos, si lo que explora son aspectos poco conocidos de nuestra realidad, relacionales, si lo que vamos a es a intentar descubrir pues, relaciones entre las variables de estudio, o analíticos, cuando existe suficiente conocimiento sobre un tema que nos ayuda un poco a predecir cómo van a ser este resultado de la investigación a través de una hipótesis que se formula en la que el investigador intenta que una variable independiente, que es introducida por el investigador, va a producir algún tipo de efecto sobre una variable dependiente. En cuanto a los diseños, proyectos de investigación cualitativos, los objetivos hay que decir que lo que van a hacer estos proyectos cualitativos lo que intentan es analizar datos de una realidad en toda su complejidad y por tanto estos objetivos van a ser redefinidos y ampliados a lo largo de lo que es el estudio. Con este conocimiento podemos ya finalmente entrar a redactar un objetivo. Primero, una advertencia. Cuidado con objetivos que hagan inferencias a la población general sin unas pruebas estadísticas que lo avalen. Tener en cuenta que los objetivos además tienen que ser amplios, secuenciales, claros, realistas y coherentes. ¿Qué formulación vamos a seguir a la hora de enunciar nuestro objetivo? Aquí lo tienen. Un verbo que va a ir en infinitivo, seguido de las respuestas a las preguntas qué, a quién y dónde. El verbo lo que va a expresar es la búsqueda de conocimiento. Utilizaremos diferentes verbos según sean estudios descriptivos, analíticos o cualitativos. Pero lo que tenemos que tener claro es que no deben utilizarse ni verbos imprecisos ni que impliquen una acción.
Aquí les traigo una tabla de verbos que pueden ser utilizados, pero quizás más interesante es esta otra, en la que tenemos una serie de verbos, como puede ser investigar, o de expresiones que deben ser evitadas. Seguimos con nuestra formulación de objetivos y vamos a intentar contestar a la pregunta ¿qué?, diciendo qué es lo que pretendemos conocer con nuestro proyecto, con nuestra investigación y cuáles son las variables del estudio que vamos a tener en cuenta. Hablaremos de nuestra población diana respondiendo a la pregunta ¿a quién? Y dónde lo vamos a realizar respondiendo a la pregunta ¿dónde? Y de nuevo un ejemplo. Evaluar la efectividad, esto va a ser el verbo en infinitivo, la efectividad de la intervención educativa para el afrontamiento de la cirugía, el qué, a quién en pacientes de cirugía de cáncer colorectal, dónde en el Hospital Universitario de Canarias. Finalizamos con la redacción de los objetivos, pasamos a la hipótesis y nuevamente empezaremos por la definición de lo que es una hipótesis. Una hipótesis es la tentativa que hace el investigador para responder a la pregunta de investigación que ha originado este proyecto. Por tanto, expresa la relación positiva o negativa que puedan existir entre las diferentes variables. Estamos prediciendo hechos, por tanto, vamos a necesitar una comprobación. Las hipótesis, además, deben ser consistentes, compatibles y comprobables. Las hipótesis se pueden formular sobre teorías, que de hecho verifican si estas teorías pueden ser ciertas o no. Pueden ser observacionales, si lo que intenta es que de una observación de algo que hemos visto, pues saber si entre las variables están relacionadas por azar o por causa-efecto, o partir de un conocimiento previo que precisamente intentan explicar el porqué de los resultados anteriores. Podemos clasificar las hipótesis dependiendo de su formulación, del número de variables, del sentido de la relación que existe entre las variables o del análisis estadístico. Propias o de la literatura, en la que tenemos aquí un ejemplo aclaratorio, tenemos que una observación que la mayoría de las personas que sufren incontinencia han tenido más de 2 partos. Sobre esta observación podemos formular una hipótesis inductiva que dice que el haber tenido más de 2 partos favorece la aparición de incontinencia urinaria. O por el contrario pueden ser deductivas, derivan de las teorías y precisamente intentan demostrar lo que estas teorías dicen. Según el número de variables que tengamos en cuenta, puede ser simple, con una variable independiente y otra dependiente, o complejas, si hay mayor número de variables dependientes. Según el sentido de la relación, podemos distinguir entre hipótesis direccionales, en las que ya dejamos entrever cuál va a ser el sentido que relaciona estas 2 variables, o no direccionales si no las deja entrever. Tenemos en la relación entre las variables, podemos hablar de causalidad, cuando las variables están relacionadas por una causa o efecto, o asociación, simplemente lo que hay es una asociación no causal entre la variable dependiente y la independiente. Y cuando el análisis estadístico nos lleve a un contraste de hipótesis, podemos hablar de hipótesis alternativa o hipótesis nula, que es su contraria. Nuevamente estamos ya en disposición de hacer una hipótesis con la siguiente fórmula, en la que vamos a hablar de una variable independiente, de un verbo y de una variable dependiente. La variable independiente será la causa, el verbo, la que relaciona ambas variables y va a estar expresado en presente o en futuro. Y por último, una variable dependiente o efecto que vamos a demostrar o intentar demostrar. Excepto en los estudios cualitativos. En este caso no existe hipótesis, precisamente es la hipótesis lo que queremos comprobar al final de nuestra investigación. Nuevamente un ejemplo. La visita prequirúrgica de enfermería reducirá la ansiedad del paciente al entrar en quirófano. Muchas gracias. Estaba leyendo en el WhatsApp, cuando ustedes tienen problemas de conexión, no se ve claro, recién veo. Cuando ustedes tienen problemas de conexión, ustedes intentan entrar al aula del Zoom. Sin embargo, acá no me aparece a mí el que ustedes quieren intentar entrar, porque cuando está inestable la señal de internet, eso es lo que ocurre. Yo no estoy acá mirando que están ustedes y no les dejo entrar. Es más, yo creo que ustedes se han dado cuenta, 20,000 veces salen, 20,000 veces las hago entrar. Yo no tengo ningún inconveniente en ello. ¿Ya? Entonces, porque a veces se quedan con esa idea, la misma me deja entrar.
¿no? Díganle a la Miss que estoy en sala de espera y no me hace entrar. Es que no aparece que estás en sala de espera. Cuando alguien entra y está en sala de espera, suena, pum, pum, no sé si ustedes lo escucharán, pero acá suena. Y cuando entran, suena como una campanita, ¿no? Pum, ¿ya? Entonces, para que sepan, no tengo ningún interés de dejarlas ahí o mortificarlas. No entran, es de repente por el mismo problema que están teniendo del internet, ¿ya? Entonces, vamos a ver el segundo video y a compartirlo. Un ratito que quiero cerrar esto. Ya, acá está. Este video. Y lo voy a... acá está. Bienvenidos amigos a de Metodología de la Investigación. Antes de continuar, ¿pueden ver bien? Por ahí vi que alguien me dijo que estaba borroso. Sí, mis últimos, casi el video ya se notaba ni las letras. Sí, por momentos Ya, se pone borroso. listo. Que está desarrollándose por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Quien les habla es Moisés Apolaya Segura, médico epidemiólogo, quien me ha brindado que desarrolle el tema de objetivos de investigación y hipótesis. Entonces, vamos a tocar algunos temas en relación a estos dos puntos importantes, que es parte de su proyecto de investigación y de su futuro paper que puedan desarrollar en sus publicaciones. Entonces, vamos a hablar sobre objetivos, ¿no? Pero como marco general podemos decir que la investigación, como sabemos, surge de ideas en las cuales aparecen distintos antecedentes, distintos datos en relación a fuentes de bibliografías que pueden haber recibido o ambigüedades que pueden haber leído y que ustedes pretendan contrastar para poder evaluar algún problema o tema de investigación, como pueden ver. A partir de ahí, uno ya teniendo una idea más o menos clara, que ya seguramente han revisado en temas previos, puede hacer su planteamiento de problema y tener una pregunta de investigación, sus objetivos y la justificación por los cuales ustedes van a desarrollar su investigación. El día de hoy, en este caso, vamos a revisar un punto importante en relación a los objetivos, que es un tema bastante corto pero muy interesante en la relación que tiene con el desarrollo de su investigación. Entonces, digamos, ¿cuál es el rol que cumplen los objetivos de investigación? Primero, digamos que denota una acción y además está enfocada a responder la pregunta de investigación, puesto que el objetivo de investigación tiene claramente una acción por el verbo que lo precede y una determinación de lo que va a realizarse dentro de la investigación. Es más, de alguna manera les brinda al lector una idea general de lo que puede encontrar a futuro al momento de leer todo su extenso o todo su proyecto de investigación. Entonces, también el objetivo plantea la meta que se desea lograr en el proceso de investigación, puesto que eh, el método científico tiene unos límites específicos y parte de esos límites uno los puede colocar como parte de esos procesos en el punto de objetivos. Entonces, por ejemplo, si uno desea evaluar cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en una determinada ciudad, entonces su meta en ese momento será la de determinar o describir la prevalencia de hipertensión de una determinada ciudad. Y con ello estarían cumpliendo la meta de poder responder a esta pregunta de investigación. Por otro lado, también es importante señalar que el objetivo también está directamente relacionado con el diseño de investigación. Es claro que sí, en relación a que los objetivos al momento de leerlos ya también pueden expresar el tipo de diseño que se pretende leer o se va a desarrollar en la lectura del proyecto o trabajo de investigación. Entonces, van a haber objetivos en los cuales son muy exploratorios o descriptivos, ¿no? En relación a cuál es la determinar la prevalencia o querer manifestar, describir el perfil epidemiológico de determinada ciudad, que son bastante exploratorios, pero también van a haber objetivos en los cuales denotan otro tipo de diseño de investigación. Por ejemplo, el de determinar si existe asociación entre unos factores de riesgo hacia, por ejemplo, hacia hipertensión o
factores de riesgo que pueden estar relacionados a diabetes. Entonces, digamos la obesidad, digamos epidemias, alimentos con carbohidratos o quizás un índice de masa corporal bastante elevado o un antecedente familiar, entre distintos factores que pueden tener. De alguna manera, para poder evaluar, en este caso, si existe o no diferencias o si existe o no una asociación y queremos valorar ese riesgo, tendríamos que hacer un estudio de caso de control, preferentemente, o quizás otro tipo de estudios. Y si es que hay estudios que también están relacionados a objetivos que denotan eh, estudios un poco más sofisticados como los experimentales, también implican, por ejemplo, el de determinar si un fármaco X permite reducir los niveles, por ejemplo, de milímetros de mercurio de hipertensión, ¿no? Como un tratamiento antihipertensivo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un título que dice Influencia del servicio militar sobre el comportamiento sexual en la población de jóvenes. Uno si puede evaluar en relación a cuál es el problema que se espera mirar al momento de leer el título es si existe o no la influencia del servicio militar sobre el comportamiento sexual en la población de jóvenes. Y si ustedes ven, el objetivo general es casi similar al del título y la investigación, pues habla de evaluar si existe esa influencia del servicio militar sobre el comportamiento sexual de una población de jóvenes. En realidad lo que quería mostrarles en esta lámina es que el objetivo, el título y el problema están muy ligados entre sí y que también tienen una coherencia y claridad que le permite más o menos estructurar en forma ordenada una investigación y que les da facilidad para el lector al momento de querer revisar cada uno de sus proyectos o trabajos de investigación. ¿Qué características entonces debe tener los objetivos de investigación? Primero que hemos hablado, ¿no? Que encierra lo que se pretende lograr con la investigación, ¿no? Es un enunciado directamente que pretende decir qué es lo que quiero hacer en mi investigación. Quiero describir a la población sobre sus principales características sociodemográficas. Quiero evaluar sus principales patologías o mortalidad. Quiero evaluar su prevalencia de alguna enfermedad o quiero de repente determinar si existe una asociación entre algunas características físicas, características socioculturales y de repente alguna enfermedad como sea tuberculosis. Entonces, en general, el objetivo de investigación eh, es una expresión que implica acción. Implica acción puesto que la forma que está escrita con un verbo en infinitivo condiciona a que se desarrolle algo, ¿no? Y ese algo delimita qué es lo que se pretende realizar en estas investigaciones. Entonces, podemos decir que principalmente el objetivo de investigación responde al qué, al cuándo, dónde, en quiénes se va a aplicar la investigación y en algunos casos, pero muy raras veces, a veces es decir el para qué. Suficiente lo que está es a quién se va a aplicar o qué es lo que voy a realizar, en quiénes lo voy y en quiénes lo voy a aplicar. Vamos a ir observando que las características de los objetivos de investigación también, como ya hemos hablado en unas diapositivas previas, que está directamente concatenado con el título, problema, hipótesis, ¿no? Y esto tiene que ser así porque la rigidez de la investigación condiciona que todo tenga una secuencia y que esta secuencia sea clara, ordenada, y que ésta recaiga en un planteamiento adecuado, en un desarrollo de una pregunta de investigación, en una hipótesis y en los objetivos correspondientes. Por otro lado, uno no puede decir que va a ser objetivos de investigación que no sean alcanzables. En general, todos los objetivos que uno se trace dentro de una investigación tienen que ser alcanzables porque condicionaría que ustedes de repente deseen hacer algo que no está a su alcance, ya sea por tecnología, ya sea por acceso, entre otras situaciones, o porque quizás muchas de las variables que ustedes pretenden evaluar ni siquiera existen. Entonces, antes de revisar, cuando uno quiere pretender desarrollar sus objetivos de investigación, así como el resto de procesos previos de lo que es el planteamiento del problema, el desarrollo de su formulación de su problema en sí, tiene que tener la claridad de qué variables son las que están relacionándose y qué componentes, qué estructuras tienen estas variables para que podamos decir que
es factible o no la construcción de estas oraciones. Podemos decir también que los objetivos tienen una característica importante porque son las guías del estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben estar presentes para, como dije hace un momento, evitar salirnos del tema, salirnos de lo que nos hemos trazado en el momento que se planteó el proyecto de investigación. Entonces, en esencia podemos decir, los objetivos determinan los límites y la amplitud del estudio. Segundo, acuerdo al tipo de investigación, puede colaborar a definir también etapas que requiere su estudio. Esto, para ampliar un poquito más, hay estudios que de repente con un objetivo bastante exploratorio, como estudio descriptivo, al momento de describirlo va a ser mucho más sencillo el que uno pueda decir, por ejemplo, quieren hacer un estudio de prevalencia de diabetes en una determinada ciudad de la altura y entonces su objetivo será determinar la prevalencia de diabetes en una ciudad de altura. Sus objetivos específicos directamente van a ser bastante casi similar al objetivo general y no les da pie a que puedan de repente disgregar un poco más este objetivo, ¿no? Pero si es un estudio donde están realizando un poco más amplio su valoración, por ejemplo, desarrollar un estudio de línea de base sobre los comportamientos sexuales del personal militar y su correlación con infecciones de transmisión sexual, entonces aquí como que el tema es un poquito más complejo, abarca varios puntos, varias variables, por lo tanto al momento de plantear la- los objetivos, tiene que denotarse que exista un orden de cómo se va a empezar a desarrollar la investigación. Por ejemplo, en el caso del estudio que les mencioné sobre comportamientos sexuales en población y su relación con las infecciones de transmisión sexual en población militar, la primera objetivo sería describir la población, de sus características socioeconómicas, sociodemográficas, por ejemplo, en su primera revisión exploratoria. Segundo, podríamos decir que sea el de describir los principales comportamientos sexuales de riesgo en la población. Y tercero, podríamos decir que hacer la evaluación de las enfermedades, perdón, las infecciones de transmisión sexual en la población militar. Y quizás un cuarto objetivo que permite evaluar la correlación que pueda existir entre los comportamientos sexuales y las infecciones de transmisión sexual que existen, ¿no? Entonces, en- en un trabajo de investigación o un proyecto de investigación más complejo, le permite los objetivos de investigación poder ordenarnos en las fases cómo se van a desarrollar y cómo se van a realizar también tanto la descripción de las variables iniciales como también sus evaluaciones que puedan hacer entre las variables y ver su influencia entre sus asociaciones o sus influencias que quieran visualizar dependiendo del estudio de investigación que quieran realizar. Además, en esencia, el objetivo sitúa al estudio dentro de un contexto general, ¿no? Porque de alguna manera trata de redactar en qué población se está desarrollando la investigación o ya sea algún tipo especial o en alguna área geográfica especial y permite visualizar la interacción de las variables en relación a que puede visualizar solamente como una descripción general de las variables, como también se puede visualizar como una interacción, ya sea como evaluación de causa-efecto. Tipos de objetivos, bueno, estructuralmente cuando uno realiza su proyecto de investigación, generalmente uno lo puede desglosar en un objetivo general y un objetivo específico, ¿no? Teniendo como objetivo general el que brinda la dirección de la investigación. Y el objetivo específico donde estructura, como les mencioné, las fases de la investigación y cuáles son los principales hallazgos que uno pretende encontrar al momento de hacer su investigación. Puesto que en general el número de objetivos específicos permite denotar cuáles son las conclusiones o las principales conclusiones que se van a mostrar al momento de desarrollar su informe final. Esta estructura como generales específicos, al momento de hacer el informe final, generalmente no implica su utilización en forma explícita, más se utiliza el objetivo general y quizás desglosar un poco los objetivos específicos dentro de un solo parafraseo
que le permita al lector tener una mejor visión de lo que se pretende realizar. Entonces, algunos tips que se tienen que considerar en la redacción de objetivos, podríamos decir que los objetivos primero tienen que colaborar en responder el problema de investigación. Entonces, el enfoque va a ser mirando su pregunta de investigación y tratar de que si ustedes al momento de redactar sus objetivos cumplen con responder ese problema de investigación, podríamos estar yendo en una línea correcta. Cualquier objetivo que esté saliendo fuera de esa respuesta, indirectamente puede ser que estén pisando otro terreno de otra investigación y por lo tanto debería obviar para no querer pretender hacer más de lo que corresponde. Porque este es un error que frecuentemente se observa al momento de desarrollar sus investigaciones. La reacción normal de un investigador a veces es la de querer pretender hallar muchas cosas más en una sola investigación. Pero sabemos que eso no es práctico, no permite llevar un adecuado análisis y si es más, es recomendable que si es factible, a veces las investigaciones, si son demasiado complejas al momento de analizarlas o al momento de evaluar sus variables que se están realizando, puede ser también que se evalúen en forma parcial algunas variables para poder darles una mejor claridad e interpretación, ¿no? Que verlas todas en conjunto, ¿no? Entonces, por eso de ahí viene el siguiente frase en relación a que tienen que estar claros y precisos al momento de escribirlo. No debe enredarse, debe ser muy preciso lo que se debe mostrar, que tiene que estar relacionado a la respuesta de investigación, del problema de investigación. No requerimos una cantidad, o no se requiere una cantidad grande de objetivos, eso no lo hace mucho más rico su trabajo de investigación, más bien a veces lo hace mucho engorroso, muy engorroso, suficiente con 3, 4 objetivos y que lo que más se pretende es que tenga la capacidad de ser medido. Lo que ustedes desarrollan como objetivos, como hace un momento hablábamos, tiene que llevar hacia una meta y esa meta tiene que ser cuantitativa con la finalidad de que puedan tener la capacidad de poder estimarlo objetivamente y compararlo con otras investigaciones. ¿Qué otros tips podemos decir? Se debe tener una consistencia del uso de la terminología, referido a que si ustedes en su título están colocando, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, todo su uso de su terminología en relación al problema, a la hipótesis, objetivos y demás, debe mantener la coherencia de diabetes mellitus tipo 2. Eso le da a que ustedes eviten que pueda confundir al lector en utilizar distintos sinónimos que pueden condicionar confusiones, ¿no? Como le dijimos, lo ideal es que sea consistente. También un tip importante es iniciar los objetivos específicos tratando de describir a los objetos de investigación. Eso es algo que es importante porque al momento de hacer la lectura de una revisión, al momento de hacer la revisión del informe final, uno quisiera saber sobre qué se está trabajando la investigación. Entonces, es importante mirar eh, cuál es la población sujeta de investigación y ver algunas características principales que puedan estar relacionadas a sus variables, algunas variables que puedan estar relacionadas al tema de investigación. Lo otro es que debe ser utilizado o debe ser escrito a modo de acción utilizando verbos. Y para continuar, esto es en forma esquemática. La formulación de los objetivos entonces tiene que ser dirigidos a los problemas básicos del problema. Debe ser medibles, observables, claros y precisos, como ya hemos comentado, siguiendo un orden lógico o metodológico, y que al final, al momento de leerlos, se deben expresar en verbos infinitivos, ¿no? Hay múltiples verbos infinitivos. Algunos de estos verbos pueden ser para objetivos generales que lo ven en mucho más macro, ¿no? Como analizar, comparar, definir, desarrollar, o como algunos verbos específicos que determinan puntos mucho más claros y precisos en relación a lo que se pretende hallar, ¿no? Como examinar, identificar. Entonces, hasta ahí es el punto de objetivos de investigación, parte de una expresión importante dentro del paper, dentro de su proyecto, diría yo, en un principio mucho más claro, coherente, que les va a denotar las acciones que se van a realizar para poder responder. Entonces, a la siguiente parte. Voy a interrumpir el video acá para poder pasar al último.
Permítanme, que lo voy a borrar, voy a minimizarlo. Parte de la revisión del tema que me reporta. Acá. Ya, acá lo voy a dejar. Y a los otros se los dejo para que ustedes los puedan ir indagando. Más bien lo que sí les quiero compartir es tengo una tesis cualitativa que se sustentó la semana pasada y tengo mi proyecto de tesis del doctorado. Proyecto, no es la tesis, justamente para poder tener una idea de cómo se pueden ir trabajando o avanzando nuestros proyectos de acuerdo a lo que nosotros nos estamos planteando, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta es la tesis del estudiante Ricardo Choque. Él hizo una tesis cualitativa, ¿no? Entonces él, bueno, toda esta parte de acá que ya seguramente en el momento que estemos en la redacción de la tesis es muy distinto a la presentación del proyecto. El proyecto es mucho más pequeño, la tesis ya es se puede decir la culminación de la investigación, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer prácticamente un informe. Entonces él acá hace un resumen de lo que él ha hecho en su investigación y esta es su tabla de contenidos donde tiene la introducción, la metodología, participantes, instrumentos, procedimientos, análisis de resultados, perfil ético y psicológico, que es lo que él estaba investigando, conclusiones, referencias, apéndices, ¿no? Acá está el título, ¿no? Perfil del docente intercultural bilingüe. Eso es lo que él quería saber entrevistando a un profesor intercultural bilingüe de Huancavelica. Entonces, acá está en la introducción, ¿no? Donde está toda la presentación que él hace de toda la información que ha ido recabando en relación al tema específicamente, ¿no? Porque inclusive todo lo que existe en cuanto a la educación intercultural bilingüe, los departamentos donde más se habla el quechua, y él muestra estos mapas, ¿no? En lo que él decía estaba de que ahora hay menos quechuahablantes y su preocupación o su pregunta era ¿por qué hay menos quechuahablantes que en años anteriores? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Entonces, esa pregunta también se la plantea al profesor y el profesor menciona o hace referencia de que es porque el profesor intercultural bilingüe no ama su idioma, ¿no? Entonces, él le presenta acá toda una serie de informes, no solamente del Perú, sino el trabajo de educación intercultural bilingüe en Bolivia y en otros lugares, y hace toda la referencia hasta llegar al lugar donde él hizo su investigación, que es en esta Ugel de Angares, el año 2021, ¿no? Del poblado Guayayay, Chico, del distrito Lircay, que se encuentra en Huancavelica, ¿no? Y explica el poblado, cómo es, pone fotos, la ubicación, ¿no? Y acá presenta la escuela donde está el profesor al que le hace la entrevista, ¿no? Entonces su metodología, el diseño, él lo dice, ¿no? Un enfoque cualitativo, presenta, miren la forma como se presenta, ¿no? El presente estudio asume un enfoque cualitativo debido a que se busca conocer características personales y cognitivas metodológicas, los cuales no pretende, y acá está el sustento de quién respalda este enunciado, ¿no? Entonces, igual acá, que es un exploratorio, porque es un estudio exploratorio porque nadie ha ido a estudiar, a investigar o a estudiar lo que ocurre en esta escuela. Entonces, no hay antecedentes en relación a esa investigación y por lo tanto es exploratorio, ¿no? Y habla de Fernández y Baptista, que habla de los estudios, estudios exploratorios, ¿no? Acá igual el participante hace una descripción en este caso de su participante y los instrumentos que va a utilizar, ¿no? En el análisis del discurso, entrevista semiestructurada. Sin embargo, una de las observaciones que pusimos es que no incluyó la entrevista semiestructurada dentro de este informe de investigación, ¿no? Y acá hace
cómo hizo el procedimiento, el análisis de los resultados, el perfil ético-psicológico, lo que dice el profesor en relación, y bueno, toda su investigación, acá hace un cuadro, ¿no? Acá el nivel cognoscitivo, todo esto es resultado de su entrevista, ¿no? Y al final va a presentar las conclusiones y las referencias que están relacionadas con la investigación que él hizo, ¿no? Y al final su matriz de coherencia, donde tiene que estar realmente toda la información de manera coherente, ¿no? Entonces, acá faltó incluir el instrumento que utilizó. Entonces, acá está, este sí es proyecto, ahora se los voy a poner. Este sí es un proyecto. La violencia familiar y su relación en el desarrollo del pensamiento lógico matemático y habilidades sociales en los niños del tercer ciclo de primaria en una institución educativa, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, son 3 variables. Entonces, está en las generalidades, título, el autor, mi persona, el asesor, el profesor que es, del curso, tipo de investigación, correlacional, línea de investigación, violencia familiar, y el año en el que se dio fue el 2016, ¿no? Y acá está la introducción, la realidad problemática. ¿Qué es lo que yo observé en esa realidad problemática? No se dan cuenta que no es necesariamente hojas de hoja, pero lo que sí tiene que tener es las preguntas de investigación. ¿Qué es lo que está causando que nuestros niños no logren aprender las competencias básicas matemáticas para su edad? ¿Por qué las evaluaciones censales en estos últimos años no han evidenciado logros significativos en el aprendizaje de las matemáticas de nuestros niños? Puede ser maltratado psicológico, puede el maltrato psicológico y verbal y emocional un factor que impide el desarrollo del pensamiento lógico en los niños. Es la falta de habilidades sociales las que distraen a los niños de poder lograr las competencias matemáticas relacionadas al pensamiento lógico, ¿no? Y acá están los trabajos previos en relación a mis variables, los nacionales y los internacionales. Ahora, las teorías, esto es lo que se llama el marco teórico, ¿no? Las teorías relacionadas a mis variables. Y acá tengo la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget, y acá pongo todo lo que yo encuentro en relación a esta teoría que explica el desarrollo del pensamiento lógico en los niños. También las dimensiones en cuanto a esta teoría, ¿qué dice el constructivismo genético, Piaget con sus hipótesis? Ahí también hay otros estudiosos, ¿no? También el aspecto metodológico de la epistemología genética. ¿Quién es el representante aquí? ¿No? Entonces, este aspecto teórico lo comparto porque esto va a basar en lo que yo voy a basar mis investigaciones también y contrastarlas, ¿no? Donde está la maduración sensorio-motriz, ¿no? Teoría del desarrollo de la inteligencia. También está la teoría del pensamiento de Vygotsky o la ley genética general del desarrollo cultural, ¿no? Implicancia de Vygotsky y la formulación del problema, ¿no? Se dan cuenta que la formulación del problema no es lo mismo, porque he visto que algunos se confunden, no es lo mismo que realidad problemática. La realidad problemática es lo que tú has visto. La formulación del problema es centrar tu realidad problemática en un contexto mucho más amplio, ¿no? Que vimos que era a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional y de ahí local, ¿no? Entonces eso lo tenemos que trabajar aquí justamente en la formulación del problema, ¿no? Es una hoja. Ahora, el problema general, ¿cuál es? Los problemas específicos relacionados, los problemas específicos los puedes relacionar de acuerdo a tus variables. Por ejemplo, acá, mis problemas específicos, este está tal cual, al comienzo lo estuve realizando, pero después yo cambié y solamente cruzaba con un grupo de variables porque si no me iba a salir interminable esto.
Acá están las justificaciones, ¿no? La justificación del estudio, la teórica, la práctica, metodológica, la legal, la hipótesis, ¿no? Yo me planteo que esto va a ser el resultado de mi investigación, que la violencia familiar ejercida a los niños y niñas está relacionada a dificultades en sus habilidades sociales y repercutiendo en el pensamiento lógico matemático. Eso es lo que yo pienso que me va a dar como resultado mi investigación. Queda en que cuando haga la investigación sea verdadero o sea falso, ¿no? Ahora, la hipótesis 1, ¿no? La hipótesis 2, la hipótesis 3, y los objetivos general y los objetivos específicos. Si yo tengo 4 problemas específicos, no puedo tener 5 objetivos específicos, van en relación, ¿no? Y acá está el método, diseño de la investigación, pongo un enunciado teórico que avale cuál es mi propuesta, ¿no? Diseño descriptivo correlacional, acá he puesto a Sánchez Reyes y a Danke como personas que me van a respaldar en mi diseño es ¿no? Que es la muestra, variable 1, que es maltrato o violencia familiar, repercute, se relaciona con la variable 2, que es desarrollo de pensamiento lógico, que se repercute, se relaciona con la variable 3, que es habilidades sociales, ¿no? Y acá está mi operacionalización de las variables, ¿no? Y acá la explicación, qué cosa es la violencia familiar, cuáles son las dimensiones, tengo que explicar, y de estas dimensiones van a salir los indicadores, ¿no? Una de las dimensiones de violencia familiar es amenazas de violencia física o sexual. Entonces, ¿qué indicador? Si te portas mal, te voy a castigar. Si te portas mal, no te voy a dar un premio. Esos son los indicadores, las cosas que les dicen a los niños, y los niños, esto constituye un maltrato, ¿no? Y los niños lo van a decir, ¿no? Te dicen, no te dicen, y el abuso emocional, ¿no? Cuando se le dice a un niño que te voy a dejar de querer porque no haces algo que te he dicho, ese es abuso emocional, ¿no? Y así las dimensiones en relación, justamente, los indicadores en relación a las dimensiones. ¿Qué es el pensamiento lógico? Tengo una definición, igual las dimensiones, los indicadores. Por ejemplo, la primera dimensión, experiencia con conjuntos y subconjuntos. Indicadores, agrupa objetos por características comunes, agrupa objetos por forma, tamaño, color, ¿no? Que son las formas de hacer conjuntos. Y cada indicador en relación a la dimensión, ¿no? Se dan cuenta, yo tengo acá 8 dimensiones. Las habilidades sociales, ¿no? Tengo acá, esto está recuperado en lamentemaravillosa.com, que son las habilidades sociales, de donde saqué el enunciado, y también las dimensiones, ¿no? Donde está capacidad de decir no, capacidad de pedir favores y hacer peticiones, capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos, capacidad de iniciar y terminar una conversación. Por ejemplo, acá los indicadores de esta dimensión número 4. Puede iniciar una conversación de forma asertiva. Puede mantener una conversación siguiendo la hilación de la misma. Puede concluir una conversación amablemente. Acá la hilación es con H de hilo. A la hora de pasarlo seguro se me ha borrado, ¿no? Y la población y muestra, mi población era 140 niños y mi muestra fue censal. Los 140 niños los evalué, ¿no? Y acá están las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, y los métodos de análisis de datos, los aspectos éticos, y acá está la matriz de consistencia de mi proyecto, ¿no? Entonces, hasta ahí, y la que viene a ser la parte bibliográfica. Oh, se había apagado esto. Ya, entonces, ahí ustedes pueden ver para tener una idea de cómo ir avanzando de acuerdo a nuestra investigación. Como ya les dije, para las que no estuvieron de repente en el comienzo, en la guía número 2, que es la guía para la elaboración de proyectos de investigación, está en la página 7, la estructura del proyecto de tesis, que es para cualquiera de los enfoques, cuantitativo, cualitativo o mixto. Así que esa es la estructura que vamos a utilizar. En la página 6 está la rúbrica, así que tenganla presente también.
Y en la semana número 8 de la plataforma, a ver si lo encuentro acá, creo que sí. En la semana número 8, en la siguiente, está aquí lo que nosotros tenemos que tener para presentar las próximas, o sea, la próxima semana ustedes tienen hasta las 6 de la tarde para subir todo esto que ya hemos trabajado, así que no es que recién les estoy pidiendo, esto ya lo hemos trabajado, solamente lo que van a hacer es pulir el lenguaje, que esté bien redactado, la ortografía, de repente los puntos, púlanse en eso. ¿Ya? Traten de usar un lenguaje más científico, no usemos nuestro lenguaje habitual porque no es la forma de presentar un proyecto y menos una tesis, ¿no? Entonces, hasta método, ¿no? Nivel de investigación todavía lo podemos dejar para la segunda parte del ciclo, ¿ya? Pero esto sí, ¿no? Autor que son ustedes, la profesora que soy yo, tipo de investigación, línea de investigación, el año 2022, realidad problemática que ya hicieron, antecedentes nacionales e internacionales, 5 de cada uno, fundamento teórico, la matriz de consistencia. Ya saben que el fundamento teórico está relacionado con mis variables. Delimitación del problema, ¿no? Diseño, tipo de investigación, método, ¿ya? Entonces, tenemos este tiempo para trabajar en en esta semana 7 vamos a hacer este trabajo acá en el aula. ¿Por qué? Porque mientras ustedes van trabajando, yo puedo ir avanzando en la revisión de sus avances hasta esta semana que subieron la tarea de la semana pasada, ¿no? Entonces, los grupos que van en la sala 1, que van en la sala 3, que van en la sala 5 y que van en la sala 7, van a hacer la lectura número 1. Y los grupos que son el 2, el 4 y el 6, la lectura 2. Y estamos 27, 4. Entonces, nos organizamos. Voy a armar perdón. Nos vamos a ir armando acá la sesión de grupos. ¿Recuerdan, chicas, cuáles son sus grupos? Sí, maestra. Ya, entonces yo ya abro acá las sesiones para que ustedes puedan ingresar a la sala que les compete.
Mi disculpe. ¿Mi se encuentra por ahí? Te estoy hablando y estaba con el micrófono apagado, disculpa. Dime. Ah, no se preocupe, Miss. Una consulta. La actividad de la lectura es por equipo de la pareja de la tesis, ¿verdad? No necesariamente, puedes hacerlo Grupal con- con el equipo. Ah, ya, ya. no hay Ya, problema. Miss. Ah, ya, ¿y sería cualquier punto o solo una lectura de las tantas La que se lectura encuentran? 1 es para los grupos impares, ¿no? 1, 3, 5, 7. Ah, ya, Miss. Pares es la lectura 2. Creo que uno es la 5 es la lectura 2. O sea, ahí está en la plataforma, ahorita no Ya, lo puedo Miss. ver. Hija, entonces vayan avanzando, ¿sí? Ya, Miss, gracias, sí. Miss, ¿eso se va a exponer o solo es avanzarlo? No, lo vamos a presentar porque no va a Ah, ya. ver tiempo y lo que quiere es avanzar con la revisión de sus proyectos. Ya, Miss, ya. No se preocupe, gracias. Hijita. Nicole, si no puedes lograr entrar a tu grupo, aunque sea por WhatsApp, trabaja con tus compañeras, no te quedes sin trabajar. Ya, mira, ay. ¿Qué es lo que ocurre? Díganme. Miss, tenemos un conflicto, Miss, ayúdenos. Respecto a pues. lo de que nos está dejando realizar el trabajo, es de manera individual, grupal, y No, si es de manera grupal, pueden hacerlo ustedes, las que están aquí en esta sala, todas. No hay problema. o sea, no hay un límite de integrantes, o bueno, un máximo. No.
No es por el equipo, no es una sola, háganlo, trabajan ustedes, no hay problema. Ay, ya. Ay, ya, mis, ese era nuestro, lo que estábamos aquí, de lo que hemos entendido, debatiendo. Ya, Sí, chicas. mi. Ok, mis, gracias. Ah, de nada. Mi disculpe, ¿se encuentra por ahí? Ay, sí, estoy acá, dime. Mi disculpe, tenemos un conflicto. Mi amiga dice de que, Mago, dice de que es la lectura del 1 y 5. Mago, pero solo es No. verdad que, ajá, se La eligen la que lectura están. 1, solamente el grupo 1, el grupo 3, el grupo 5, el grupo 7, los impares. Ya. Las 5 la van a hacer los pares, 2, 4, 6. Ah, ya, mis, ya. Y las demás lecturas no. No, solamente esas dos. Están dentro, dentro de lo que dice la tarea, lean la tarea. Ya, Donde ya, está la mis. tarea designada, ahí dice. Ya, mis, gracias. ¿Ya? Cristóbal, también eso. Vale, 2 días. Sí. Gómez García. Hola, a tu papá. Manay nada. Marín. Minaya Nicole. Minaya Yerena. Morales. Olortegui, no sé nada de esta chiquita. Naya del grupo 6. Ana. Johanna, dime qué grupo eres para ayudarte y enviarte tu grupo.
Johanna. Johanna, dime tu grupo para enviarte. ¿Con quién estás? Stephanie. Cagua, 15. Alison, 15. Ruth, 16. Rodríguez, 15. Roja Jiménez. Johanna Rosales, 15. Fuentes, 16. Vallejo. Fuerte. Cuatro. Te estoy enviando a tu sala, Diana. Me voy a ir a lo seguro. No sé. No sé. Sí. Ya está. Semana 6.